Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más al podcast El Rincón del Motor. Vaya polémica, vaya gran premio que tuvimos el fin de semana pasado en Gran Bretaña. No podemos eh, escapar de los protagonistas de la carrera o del incidente que protagonizó el gran premio, que fue ese choque en Cops entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Vamos a repasar qué es lo que sucedió. Fin de semana en el que tuvimos el nuevo formato, pero al final casi nadie ni se acuerda de este nuevo formato porque todos estamos concentrados en ese incidente de la primera vuelta y es de lo que se está hablando. Es como si hubiera sido fin de semana tradicional, pero recordemos que tuvimos la Sprint Qualifying por primera vez en la historia de la Fórmula Uno. Entonces vamos a checar qué fue lo que pasó. Como es costumbre, vamos a empezar a repasar los primeros 10, qué fue lo relevante que nos dejó este gran premio. Vamos con, pues hablando del primer lugar, Lewis Hamilton, que finalmente fue el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña después de estar en una parte de la competencia o buena parte de la carrera en segundo lugar, llegar a estar hasta el cuarto y que al final, incluso con esa penalización que le cayó, pues pudo ir remontando, pero obviamente tenemos que empezar hablando del incidente porque es lo primerísimo que ocurrió en la carrera. Hamilton llegó a la carrera del domingo sabiendo que Verstappen era superior en pista, condiciones normales, el Red Bull iba a tener un poco de ventaja y Verstappen se le iba a escapar y eventualmente iba a terminar ganando el Gran Premio, lo más seguro si es que salía de la primera vuelta en primera posición Verstappen y Hamilton lo sabía porque en la carrera del sábado del sprint qualifying, pues lo notó. Nunca pudo plantarle cara a Verstappen en esas 17 vueltas de la carrera sprint. Desde el principio Max Verstappen lo superó y pues ya no pudo Hamilton aguantarle el paso, ni siquiera cerrarle la diferencia. Verstappen lo mantuvo a raya sin mayor dificultad. Por eso precisamente Hamilton sabía que tenía que hacer algo, tenía que adelantar a Max en la primera vuelta o en los primeros compases de la carrera si quería mantener eh, su oportunidad de ganar el Gran Premio, de tratar de pasarlo y aguantarlo. Pues entonces Hamilton salió con todo y nos regalaron una batalla muy emocionante en las primeras curvas. Ya habíamos tenido unos duelos directos entre Max y Lewis esta temporada, que precisamente es lo que ya nos había hecho emocionarnos tanto en grandes premios pasados. Y esta vez creo que fue la mejor, si vemos para atrás de las otras carreras. Ya hasta parece que Bahrein tiene años, pero fue en esta misma temporada, en marzo. Ya no nos tienen acostumbrados a esto. Y bastante dura la batalla entre estos dos. Hamilton no soltaba, se ponía lado a lado, estuvieron a punto de tocarse, pero fueron respetuosos como nos tenían acostumbrados con los grandes premios pasados sobre las batallas en pista que habían tenido anteriormente. Íbamos rumbo a Cops, curva 9 del circuito. Aquí yo quiero eh, no concentrarme en el incidente ya, irnos un poquito para atrás y en esa a mitad de esa antigua recta de largada, Hamilton sale mejor traccionado, tiene mejor velocidad y va decidido a
a emparejarse a Max. ¿Y qué es lo que hace Max? Defiende de manera agresiva, muy decidido a retener esa primera posición, porque así como Hamilton estaba consciente de que tenía que ser agresivo, Max Verstappen también estaba consciente de que Hamilton iba a salir agresivo. Entonces barre un poco a la derecha eh, Verstappen, se coloca prácticamente al centro de la pista y Hamilton pues ahí tiene dos opciones. Irse por la derecha y tratar de agarrar el interior en Cops, que era lo más arriesgado, o tratar de irse por el exterior, pero probablemente si se hubiera ido por el exterior no tenía ni de chiste opciones para poderle ganar la posición a Verstappen. Decide irse Hamilton por el interior, llegan a Cops y pasa lo que en algún momento tenía que pasar, ¿no? Hamilton toca a Verstappen y Verstappen se va a una velocidad impresionante porque es una curva que se toma alrededor de los 300 kilómetros por hora, se va e impacta contra las barreras y ahí se acabó su carrera. 9 curvas nos duró este duelo, que fue muy, muy, muy bonito, pero acabó desafortunadamente con ese choque de 51 Gs, la fuerza de desaceleración en el choque. Afortunadamente no pasó a mayores, Max Verstappen salió por su propio pie con unos dolores y después tuvo que ser checado un chequeo de rutina en el hospital y al final, más tarde en el día, pues salió todo ok. Pero hablando del incidente exactamente, m- yo creo que Hamilton fue un poco optimista, pero realmente, aunque muchos lo piensan y yo viéndolo desde un punto de vista objetivo, eh, sin tener una preferencia, sin ser fan ni de Luis ni de Max, creo que está en el límite de ser un incidente de carrera y culpa de Hamilton. Tanto Max Verstappen cerró la curva y cerró y tomó la curva muy agresivo en defensa y Lewis Hamilton tenía un poquito de espacio todavía a la derecha para tratar de tomar la curva más cerrada y poder haber evitado el contacto. ¿Qué pasaba? Que si Max Verstappen no era tan agresivo en la defensiva, probablemente Hamilton lo hubiera superado, o Hamilton sabía que si era más conservador en cómo tomar cops, pues no le iba a poder ganar la posición a Verstappen. Entonces ninguno de los dos se dio y por eso sucedió el accidente. Me parece interesante que la telemetría muestra que la diferencia de velocidad era, perdón, muy significativa. Me parece que Hamilton llegó a los 315 kilómetros por hora rumbo a Cops y Verstappen apenas a los 301. Y también nos muestra algo interesante en la telemetría, que es que Hamilton levantó del acelerador antes del choque, antes de la curva, naturalmente tenía que levantar un poco y además frenó fuerte al máximo cuando ya veía que Verstappen le había cerrado la puerta o que iba a defender muy agresivo. Entonces, no se me hace correcto decir que Hamilton fue al toque, fue a sacar a Verstappen eh, con malas intenciones. Realmente no fue así, o no me parece que haya sido así. Y más los datos de la telemetría nos lo demuestran. Simplemente lo que les decía, me parece que Hamilton fue muy optimista y al mismo tiempo Verstappen fue fue muy agresivo en su defensa. Entonces, sí, realmente tiene la culpa Hamilton, principalmente porque él era el que iba por el rebase y fue muy optimista y Verstappen se estaba defendiendo, pero también creo que se pudo haber evitado y que Hamilton no lo hizo a propósito. Nos podemos quejar de la sanción de 10 segundos, que por qué no se le descalificaba, por qué eh, no se tomaba una medida diferente si sabemos que esos 10 segundos a Hamilton pues podían no hacerle nada, que fue lo que sucedió finalmente por el
muy buen ritmo que tiene el Mercedes respecto a los competidores que quedaron en, en carrera. Pero debemos recordar que los stewards, los comisarios, revisan el incidente, no revisan el contexto que son dos rivales peleando por el campeonato, eh, que Hamilton podía ganar después, que si Verstappen quedó fuera de la carrera. Se revisa como tal qué fue lo que sucedió en el incidente, no tanto consecuencias en el campeonato ni el contexto que sean. Es decir, se debería sancionar de la misma manera el incidente, así como sucedió entre Hamilton y Verstappen, a que hubiera sucedido entre Gasly y Ocon, que pelean por menos puntos y que no están peleando por el campeonato de pilotos. Entonces hay que ser un poco más racionales en ese aspecto y entender que las reglas están así y así se aplican y no se puede inventar o sacarse de la manga la FIA una nueva regla simplemente por la presión. Se debe respetar el reglamento. Ahora sí, lo que sí se puede debatir es si se tiene que cambiar el reglamento, pero por lo mientras pues se aplicó lo que está, por lo mientras que no considera el contexto con las consecuencias y así es. Finalmente, lo que decíamos, pasando ya a lo que sigue, es que Hamilton se mantuvo en el segundo lugar a 2 segundos de Leclerc hasta que Leclerc empezó a tener esos problemas de corte en el motor que reportó por Team Radio. Y Hamilton al parar en pits y cumplir con su penalización de 10 segundos, pues queda en cuarto lugar por detrás de Leclerc, de Bottas y de Norris. Pero a partir de ese momento el ritmo fue increíble por parte de Hamilton. Empezó la remontada, pasó a Norris facilísimo con Bottas, pues claramente Mercedes dio la orden de que Valtteri no diera pelea, simplemente lo dejara pasar y finalmente a 2 vueltas del final Hamilton logra tomar esa primera posición. Curiosamente, el rebase lo hizo en Copse en la misma curva donde tuvo el accidente con Verstappen y finalmente ganó el Gran Premio. ¿Cuál es la diferencia en ese adelantamiento que le hizo a Leclerc? Que Leclerc sí fue un poco más conservador en la defensiva, no fue agresivo, sí le dio más espacio, además de que Hamilton esta vez sí se pegó más al borde interior de la curva. De hecho, Leclerc al final hasta perdió un poco el control y se fue ligeramente por fuera en la curva. Entonces, eso fue una gran diferencia entre la maniobra de la primera vuelta y de la vuelta 50. Y finalmente, pues lo que decíamos, Hamilton gana el Gran Premio. Tuvo mucha suerte de que hubiera bandera roja. Recordemos, tampoco la bandera roja se hizo para favorecer a Hamilton, simplemente así es como se debía atender el incidente porque se habían movido las es, esas barreras de neumáticos y se tenían que arreglar por cuestiones de seguridad y me parece, no estoy muy seguro que se tuvo a lo mejor un caso particular con el auto de Verstappen porque tardaron mucho en moverlo, incluso fue por ahí un ingeniero mecánico de Red Bull a checar el automóvil o el monoplaza, nadie lo tocaba, entonces yo creo que ese auto estuvo con luz roja. Entonces sí, prácticamente fue muy necesaria la bandera roja. Tuvo suerte Hamilton porque de no haber sido por esa bandera roja, incluso reconocen algunos miembros del equipo que probablemente debió haber abandonado. Entonces bastante suerte, pero sabemos que Hamilton ha tenido mucha suerte a lo largo de su carrera. Pasando al segundo lugar, tenemos a Leclerc. Una lástima que en esas últimas vueltas no tuviera el ritmo suficiente para mantener a raya a Hamilton. Se lo comió prácticamente. Los duros no fueron lo mejor para el monoplaza de Ferrari. Y una lástima porque Leclerc había hecho todo bien este fin de semana.
aprovechó las circunstancias y sin embargo se quedó por un pelito sin su victoria. Tenemos en tercer lugar a Bottas, que simplemente toda la carrera se mantuvo ahí a la expectativa, no brilló realmente, estuvo buena parte del Gran Premio por detrás de Lando Norris y finalmente lo pudo superar, ni siquiera fue en pista y ni siquiera fue realmente por estrategia, sino porque Norris tuvo una parada lenta en pits y eso fue lo que le ayudó a reaccionar a Bottas, a hacer la parada en la siguiente vuelta y superarlo y finalmente obtener ese tercer escalón del podio, pero parece que en condiciones normales o si no hubiera tenido ese error McLaren en pits con Norris, Norris habría ocupado la tercera posición. Y bueno, por ende, tenemos a Lando Norris en el cuarto lugar. Buena carrera hizo y de no haber sido por ese error en pits, estaríamos hablando de un podio más de Lando con McLaren. Desafortunadamente no pasó así. Un destacado del fin de semana es Daniel Ricciardo, que terminó en quinta posición, haciendo para McLaren el 4-5. Bastante buena actuación. Discreta en cuestión de peleas o de disputas con otros pilotos. Realmente eh, estuvo toda la carrera manteniendo una posición sin hacer rebases. De hecho, se vio favorecido por la detención muy lenta de Carlos Sainz, porque de no haber sido por esa parada lenta de Carlos Sainz, seguramente Ricardo habría acabado en la sexta posición. Pero finalmente eh, mantuvo su ritmo, simplemente hizo lo que tenía que hacer y terminó en la quinta posición. Y vámonos con la sexta posición, que es precisamente Carlos Sainz, quien hizo un trabajo excepcional en el fin de semana después de ese toque con Russell en la Sprint Qualifying. Remontó en la Sprint Qualifying unos cuantos lugares y después la carrera la inició en el puesto 10, fue escalando posiciones, haciendo rebases, alargó mucho su primera parada, un primer stint larguísimo con los neumáticos medios y finalmente se detuvo para poner duros y por el ritmo que había tenido en esas vueltas extras respecto a sus rivales, prácticamente ya le había ganado por estrategia la posición a Daniel Ricciardo. Sin embargo, esa parada eterna de 12 segundos fue lo que le perjudicó y terminó provocando que cayera hasta la sexta posición, como estaba antes de todos los movimientos en pits. Entonces, muy buen trabajo de Sainz y de Ferrari. Lástima por esa detención porque pudieron haber sumado unos puntos más y el resultado pudo haber sido mejor. Y más ahora que están en esa lucha de campeonato de constructores directamente con McLaren. Vámonos con el sexto lugar que es de Fernando Alonso. ¿Qué carrera de Fernando Alonso? Particularmente o desde el sábado en la Sprint Qualifying, qué arrancada de Fernando Alonso que en prácticamente una vuelta llegó a pasar del lugar 11 al quinto y hizo maravillas con ese Alpine que realmente no tiene un ritmo para estar entre los primeros lugares o tal vez su máximo podría ser por ahí del octavo o el noveno, pero eh, le exprime todo el jugo a Alonso para aprovechar esas primeras vueltas y después aguantar y aferrarse a la posición. Es lo que hizo en el Sprint Qualifying, es lo que hizo otra vez en el día de la carrera, en las primeras vueltas. No recuerdo bien si fue en la arrancada, en la rearrancada después de la bandera roja, se llegó a meter hasta el quinto lugar, si no mal recuerdo, y después pues no tuvo para mantener la posición y la perdió con Daniel Ricciardo, pero toda la carrera estuvo manteniendo a raya Stroll, de hecho tuvo una parada lenta, también su parada en pits fue lenta, tanto Norris como Sainz como Alonso,
y estuvo a punto de perder la posición con Stroll. De hecho, la perdió cuando salió de pits, perdió momentáneamente la posición, pero le peleó y la recuperó. Y después otra vez lo mantuvo a raya a Lance durante toda la segunda mitad de la carrera. Entonces, muy destacado, muy destacada actuación de Alonso, que terminó en séptimo lugar y suma puntos valiosos para Alpine y para el campeonato de pilotos. Tenemos entonces octavo a Lance Stroll, como comentaba, ahí toda la carrera se la pasó eh, tratando de superar a Fernando Alonso, cosa que no pudo lograr. También destacable lo de Lance Stroll porque parecía un fin de semana para el olvido. De hecho, arrancó la carrera en el lugar 14 y terminó en octavo, ganando varias posiciones en las primeras vueltas. Por ahí dos veces estuvo bajo presión por parte de Checo Pérez. Una, una vez estuvo bajo presión de Checo Pérez, perdón. Y precisamente por estar detrás de Alonso, pues el hacerse ese trenecito le favoreció y no, no perdió la posición contra Checo, la mantuvo hasta el final. Lance Stroll terminó en el octavo lugar. Noveno, Esteban Ocon, que fue discreta la actuación. Arrancó en noveno, terminó en noveno con algunos movimientos durante la carrera. No se mantuvo en esa posición todo el tiempo, tuvo altibajos. Sin embargo, al final, gracias a la parada de pits de Pierre Gasly, pues pudo ascender a ese noveno lugar. Tenemos en el décimo, cerrando el top 10, a Yuki Tsunoda, quien arrancó en el lugar 15, me parece, 16, y terminó en el 10. Por ahí de repente ganando posiciones después de su parada de pits, algunos altibajos, y al final en las últimas vueltas ganó varias posiciones, principalmente debido al incidente entre Kimi Raikkonen y Checo, a la posterior parada de Checo Pérez y también a la segunda parada de Pierre Gasly, pues eso le valió ganar varias posiciones y poder terminar en el décimo lugar. Ya nada mucho que nada más que destacar de los últimos lugares. Recordemos que el lugar, bueno, esto sí es destacable, que Mazepin adelantó a Mick Schumacher en pista y terminó por delante de Mick Schumacher. Eh, Bastante destacable eso de Nikita Mazepin, que pudo ganarle a Mick Schumacher justamente en pista y con un rebase. Hay una rivalidad buena ahí entre esos dos novatos en el equipo Haas. Y hay que mencionar lo de Checo Pérez, una carrera mala. eh, Al principio de la carrera fue ganando posiciones hasta que se topó con un trenecito que estaba ahí Raikkonen, detrás Pierre Gasly y detrás Checo. Y sabemos que cuando se forma un trenecito es difícil adelantar porque si estás en un trenecito, no en el segundo lugar, en el tercero, pues el que está delante en el segundo lugar tiene DRS también y eso complica mucho el rebase. Se desesperó Checo, precisamente por eso Red Bull cambió la estrategia. Checo había iniciado con neumáticos duros pensando en ir muy largo en el primer stint para después cerrar con medios y cerrar fuerte. Sin embargo, al verse en este tapón, decidieron cambiar la estrategia y parar prácticamente o incluso antes que los demás para poner neumáticos medios, cosa que le funcionó momentáneamente para subir unas posiciones. Sin embargo, después de un tiempo volvió a verse atrapado en otro trenecito, esta vez con Alonso, Stroll y Checo. Entonces se desesperó, vieron que no iban a poder pasar de esa posición y decidieron parar nuevamente en pits. Otra vez se recuperó, tuvo ese incidente con Raikkonen cuando quiso rebasarlo para obtener el 11º lugar, pero ya no iba a llegar a los puntos, estaba lejos y finalmente decidieron hacer una tercera parada en pits simplemente para obtener la vuelta rápida y quitársela a
Lewis Hamilton, quitarle ese puntito a Lewis Hamilton, que recordemos, Checo no suma ese punto, porque ese punto solo vale si el que hizo la vuelta rápida está entre el top, entre los primeros 10. Y como no es así, simplemente ese punto se pierde. Ahí quedó claro que Checo Pérez es el segundo piloto. En lugar de dejarle al menos sumar 2 puntitos, pues lo pararon todavía 2 veces más para que hiciera finalmente la vuelta rápida. Entonces ahí queda claro que está Checo Pérez para ayudar a Max Verstappen. Creo que Checo pudo haber llegado a la séptima posición de no haber sido por la parada lenta de Alonso, porque si no hubiera parado lento Alonso, la distancia entre Stroll y Alonso hubiera sido de 2.5 segundos y tal vez Checo hubiera llegado atrás de Stroll, lo hubiera pasado sin mayor problema y posteriormente hubiera adelantado a Alonso. Sin embargo, como se formó ese trenecito y era una diferencia muy pequeña entre Alonso y Stroll, pues ahí se vio tapado y ya no pudo hacer mucho. Pero un fin de semana para el olvido después de su trompo en la Sprint Qualifying. Y no mucho más que decir, simplemente vamos a repasar. El lugar número 11 fue Gasly, quien perdió al final sus puntos por esa segunda parada en pits. Lugar 12 Russell, que desafortunadamente después de una buena Sprint Qualifying tuvo una penalización y ya no pudo entrar en los puntos. Lugar 13 Giovinazzi, lugar 14 Latifi, Raikkonen, posición 15 que pudo haber sido la décima de no haber sido por ese incidente con Checo. Lugar 16 Pérez, 17 Mazepin, 18 Mick Schumacher y no terminaron ni Vettel ni Verstappen. Vamos con las curiosidades o los datos que nos dejó este Gran Premio de Gran Bretaña. Lo más importante o de los récords es que, bueno, para empezar, Hamilton gana su Grand Prix número 99, una victoria más para llegar a las 100, lo cual es una locura. Hablemos también de que Hamilton ganó su octavo Gran Premio de Gran Bretaña y eso empata el récord en Fórmula 1 de más victorias de un piloto en un mismo Gran Premio, curiosamente empatando su propio récord de 8 victorias en el Gran Premio de Hungría y también Michael Schumacher, quien sumó 8 victorias en el Gran Premio de Francia. También Hamilton terminó con una racha de 5 carreras sin obtener una victoria. Fue también de Hamilton su noveno podio consecutivo en Silverstone, que es un récord para un mismo circuito en la historia de la Fórmula 1. También mencionar que Charles Leclerc, bueno, en este Gran Premio que Charles Leclerc lideró gran parte del Gran Premio, Ferrari solo había liderado una sola vuelta en los últimos 27 grandes premios. También destacar que Leclerc termina en el podio por primera vez del Gran Premio de Gran Bretaña de 2020, que se llevó a cabo el 2 de agosto del año pasado. Y también es la cuarta vez consecutiva que Leclerc termina entre los primeros 4 en el circuito de Silverstone. La tercera posición de Valtteri Bottas fue el quinto podio del piloto finlandés en el circuito de Silverstone, pero nunca ha ganado. Y pues con eso también Bottas ha terminado en el tercer lugar ya por quinta ocasión en esta temporada y todavía no ha ganado. Y ahí están unos datos extras y curiosos que nos dejó este Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos a repasar cómo quedan los campeonatos. Primero, el campeonato de pilotos que vaya que se pone caliente con este incidente, que es lo que le enoja a muchos, pero así fue, así queda. Y vamos a tener un cierre o una segunda mitad de temporada impresionante porque están muy parejos. Primer lugar, Max Verstappen, 185 puntos. Hamilton, que se acerca peligrosamente. Segundo lugar, 177 puntos. Ya más por debajo, en una pelea entre tres pilotos, Norris ocupa el
tercer lugar con 113 puntos, Bottas es cuarto con 108 y Pérez es quinto con 104 puntos. Después, más abajo, tenemos a Charles Leclerc con 80 puntos, Carlos Sainz también de Ferrari con 68 puntos, Daniel Ricciardo 50 puntos en octavo lugar. Noveno lugar es Pierre Gasly con 39 puntos y finalmente el décimo lugar es para Sebastian Vettel con 30 puntos. Y vámonos al campeonato de constructores, donde se cerró todavía más el- entre el primero y el segundo lugar. Se redujo bastante la diferencia, principalmente porque Mercedes obtuvo el primero y el tercer lugar y Red Bull no sumó puntos en esta ocasión. Tenemos a Red Bull todavía en primer lugar con 289 puntos, pero Mercedes en segundo lugar, solo 4 puntos por debajo, 285 puntos. Siguiente grupito, los dos perseguidores o que tienen una lucha ahí entre ellos. McLaren con 163 puntos en tercer lugar y Ferrari es cuarto con 148 puntos. Después otro grupito que está peleando entre ellos. Quinto lugar Alfa Tauri con 49 puntos. Sexto lugar Aston Martin 48 puntos. Y un poquito más por debajo Alpine séptimo lugar con 40 puntos. Finalmente tenemos, o no hasta atrás, pero en octavo lugar tenemos a Alfa Romeo con 2 puntitos nada más. Y como es la constante desde hace varias carreras, noveno y décimo sin sumar puntos, tenemos a Williams y a Haas. Así quedó, así quedaron los campeonatos tanto de pilotos como de constructores después de este Gran Premio de Gran Bretaña. Se cerró la diferencia entre Mercedes y Red Bull, tanto, bueno, con Max y Luis como en el campeonato de equipos, y veremos qué es lo que pasa en Hungría, que es el próximo Gran Premio. Hasta entonces, nos estaremos escuchando. Yo soy Sergio Montiel. Esto fue El Rincón del Motor. Hasta luego.